poco mejor. Tenemos más de 250 despidos en el Ministerio de Trabajo en todo el país, no solo en sede central, sino en las provincias. Destacamos especialmente este aspecto, nos están echando compañeros y compañeras en todo el país. Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo. Acá hay una cosa perversa, que la policía es la que no deja entrar a los trabajadores. Mandan a los compañeros del control de acceso, que son compañeros trabajadores como nosotros, como carne de cañón a decir que están dados de baja. Se va a presentar un proyecto de ley que para los despidos, eso es parar el círculo vicioso. ¿Qué puede pasar? Que Macri lo vete. Si Macri veta eso, yo creo que ahí hay que ir a un paro general, digamos, de todas las centrales. Pero es un buen momento también para recordar que si queremos frenar el ajuste necesitamos de las 5 centrales sindicales, no solo haciendo una marcha, necesitamos un plan de lucha, necesitamos un paro, necesitamos enfrentar de verdad el ajuste. Hoy en día cuando vos te despiden en cualquier sindicato, le echas 100, 200 trabajadores, y vos no tenés la solución del gobierno, que vas al gobierno, hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo, el gobierno interviene, llama a la empresa y dice, a ver, ¿cuánto ganaste los últimos 3 años? ¿Cuánto fue tu facturación? ¿Por qué despedís así de golpe? ¿Cuál es la situación? No está, el gobierno no actúa, no hace de mediador entre los trabajadores y el empresario. Entonces, hay muchos empresarios, como viene la ola de los despidos, el gobierno despide en los ministerios, bueno, viene la ola, nos subimos arriba a la ola y despedimos. No es verdad todas las cosas que relatás, yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento. Si a la gente le decimos la verdad, va a volver la inversión, va a volver el empleo. No es metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores. Ya fracasó esa política en Argentina, en España, en Brasil, en Grecia, en Portugal, en Italia. Tienen 30% de desocupación porque le dieron bolilla al FMI y a las políticas de ajuste, como se hizo otro momento en América Latina y en Argentina, que dejan afuera a gran parte de los trabajadores de la clase media y que, como vos decías, Gato, para después volver a reactivar el aparato productivo de un país, se tarda muchísimos años. Y ahora siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa, de trabajo en conjunto, buscando llegar a esa Argentina que soñamos hace tanto. Compañeros, acá estamos juntos, trabajadores y trabajadoras de distintos ministerios, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Energía, con juntas internas que se han acercado de forma solidaria y estamos exigiendo una reunión con las autoridades para que no haya ni un despido. La respuesta es esta que tienen acá, la patota policial. Hola, hola, bienvenidos al diario. Hola, Julia Mengolini. Hola, Pablo Dugan, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en un día complicado por lo que estamos viendo. Además de eso, hoy comienza a regir un aumento en el gas y un aumento también en el agua. Se suman los aumentos de transporte anunciados ayer que van a estar vigentes la semana que viene. Es un panorama bastante pesado y bastante fuerte. Me parece que la palabra que resume todo es el ajuste, ¿no? Porque recién veíamos el informe que hacía sobre todo eje en la cuestión de los despidos y todo tiene que ver con todo. El ajuste que está haciendo el gobierno en el Estado es vía, bueno, la cantidad de trabajadores que veíamos que están siendo despedidos en los últimos meses. En los últimos días, además, también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, con conflictos ahí, in situ, en los halls de esas carteras y además, por supuesto, con los referentes ya planteando la unidad de, si querés, el movimiento sindical, la unidad de las centrales que representan a los trabajadores, planteando marchas, distintas movilizaciones, plan de lucha, y me parece que va a seguir en una escalada esto, porque además al ajuste de vía tarifaria se suma el tema de que aumenta la pobreza y aumenta la desocupación. No nos olvidemos que estos tarifazos golpean el 100% de los bolsillos de la República Argentina. El 100%.
podemos hablar de despidos en un sector. El tarifazo es en todo el país y abarca a todos. Sobre todo, golpea mucho más a los que menos tienen. Pero vamos a hablar con Daniel Catalano, que es de ATE Capital, a ver qué pasó hoy. Ayer vencían 25.000 contratos. No me queda claro, no hay buena información sobre qué pasó en el día de hoy, por eso lo llamamos a él. Hola, Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación fue que se militarizó todo el Estado Nacional. Había patrulleros, infantería en cada uno de los organismos públicos. En distintos ministerios pudimos lograr el ingreso, en otros no. Lotería Nacional fue uno de los lugares donde los trabajadores no pudieron ingresar. Había más de 50 infantes ahí en la puerta apostados. ¿Había lista de despedidos o no? Sí. En estas últimas 24 horas nosotros tenemos registrados 2.300 trabajadores nuevos despedidos. ¿Cuántos? 2.300 nuevos. Más. Que hay una diferencia porque el Estado Nacional no reconoce como despido aquellos contratos que no renueva. Entonces, de cara me refiero, ¿cuántos no renovados? Es que todavía no lo sabemos. Vamos a tener un escenario más claro en el correr de los días, porque a los trabajadores se les está hasta notificando boca a boca de que no vuelva porque no se les renueva el contrato. El Estado no siente la obligación de notificarlo de alguna manera. Entonces, en Tecnópolis está pasando el jefe de Recursos Humanos y le dice a los trabajadores: no vengas más porque ya tu contrato no va a seguir. Hoy en el Ministerio de Trabajo hubo mucha tensión, hubo fricción con la policía. Costó mucho que los trabajadores que fueron notificados puedan entrar a su puesto de trabajo. Lo mismo nos sucedió en el Ministerio de Trabajo. Tuvimos que hacer un pasillo para que puedan ingresar nuestros compañeros. En Justicia volvieron a despedir trabajadores. Despidos en el INAI, que la verdad los habían despedido, se había negociado, habían vuelto a sus funciones, ahora los vuelven a despedir. Trabajadores con muchos años de antigüedad, trabajadores que son expertos en trabajar con los pueblos originarios. La verdad que es una situación que es vergonzante. Hoy en el Ministerio de Trabajo, 160 despidos, decimos, bueno, ¿este es el listado? Sí. ¿Cuáles son los motivos? No hay. Bueno, pero ustedes hacían una revisión de los contratos y establecían quién trabajaba, quién no trabajaba, tiene que haber un causal. Hay que emitir un dictamen, obviamente. No hay. Bueno, pero ustedes contrataron más de 400 personas en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Digo, ¿por qué estás ahora despidiendo 160? No tenemos. Bueno, pero es inadmisible. Si vos no tenés ningún tipo de causal de despido, son personas que se comprobó que tienen trabajo estable, que cumplían con su tarea, que eran eficientes, tienen que volver a su puesto de trabajo. Bueno, Daniel, me parece que hace ya un par de meses que se agotó el argumento de que eran ñoquis. Creo que eso ya no lo cree ni el que lo quiere creer. No, pero también el gobierno confesó que era hasta el gobierno una sabe que en realidad no se trata de que era gente que no trabajaba, sino que está tomando la decisión de, achicar el Estado, básicamente. Yo quisiera que vos me preguntes también qué implica, no solamente respecto a las fuentes de trabajo que pierde toda esta gente, sino cuáles son los servicios que está dejando de prestar el Estado. Mira, el Estado está abandonando algo mira, que es muy gráfico. Cambiemos que decían, vamos por el narcotráfico. Están despidiendo a los trabajadores de frontera de migraciones. O sea, hoy tenés más de 200 trabajadores de migraciones despedidos, que son trabajadores de frontera, que en los pasos no están. Entonces, es muy raro que un gobierno que tiene que plantear una política en donde tiene que combatir contra el narcotráfico, los trabajadores del Estado, que son los que tienen que controlar la entrada y la salida de las personas, no puedan ir a trabajar. Desde ese caso hasta lo que está pasando en educación, ¿no? Con todo lo que era el sistema de computación. Se desmantelaron los programas. Sí, y lo mismo nos está pasando ahora con el INAI, porque están despidiendo trabajadores que son de Capital Federal, del interior del país, que lo que hacen es no un control, hacen una organización sobre las comunidades y se las ayuda. Lo mismo nos está pasando con la Superintendencia de Seguro. Lo que es insólito, que nadie dé una explicación. No la da el presidente, está bien, ponle el presidente que no la da. El jefe de gabinete, Marcos Peña, ¿no debería explicar, como responsable de toda la administración pública, cuál es el criterio para llevar adelante estos despidos? Por lo menos tratar de justificar, si es que hay alguna justificación, no lo sé, pero digo, ni siquiera la ensayan. Lo que vos decís es clarísimo, es un hachazo. Es que ellos plantean un país en donde sobran 1,5 millones de empleados públicos. Y nosotros lo que estamos evaluando que en esa lógica vienen por YPF, vienen por los ferrocarriles, vienen por el agua, porque en realidad ¿dónde van a estar despidiendo trabajadores? ¿Dónde van a achicar? Porque ellos no se olviden que construyeron 4 ministerios nuevos, 15 secretarias nuevas, 45 subsecretarias nuevas, con salarios que llegan a los 80.000 pesos por cada nombramiento que sale por decreto, no por concurso. Entonces uno a veces piensa, ¿están achicando el Estado o están preparando todo para desguazar al Estado y para volver a privatizar las empresas que se recuperaron? Daniel, si nos permitís, vamos a hablar de un caso de una
una empresa privada que bueno, se suponía que la podían rescatar de alguna manera, que es la empresa Sol, y eso no pudo, está dejando en la calle un montón de gente. Está con nosotros Pablo Viró, que es secretario general de APLA. Hola Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación? Y de paso después hablamos de aerolíneas y lo que está ocurriendo también, ¿no? Sí, las casualidades no existen en la aviación. Ustedes han hablado con nosotros bastante. La decisión de cortar el único contrato que tenía Sol la hizo colapsar. Cuando colapsa Sol... Perdón, ¿cuál era el contrato? El contrato que tenía Sol era con Aerolíneas Argentinas por una prestación de servicio por una cantidad de horas que... completaba rutas. 16 destinos que eran complementarios con la red de Aerolíneas Argentinas, con un contrato que Aerolíneas tenía que comercializar bastantes asientos y daba rentabilidad. La línea ¿No era un contrato ruinoso, como se dijo? No. Dependía de la responsabilidad y la voluntad que tuviera Aerolíneas en vender pasajes. ¿Qué hicieron? Ellos dijeron, si Aerolíneas no vende pasajes, pierde X cantidad de pesos por día, y tomaron la decisión de cortarlo. Eso hizo colapsar la compañía. Cuando aparecieron oferentes y nosotros planteamos la necesidad de reflotar esa compañía, había que poner cerca de 20 millones de dólares para hacer el startup, para paliar los pasivos que había y ponerla en marcha nuevamente. Hubo varios interesados y en medio de la negociación aparece una comunicación del gobierno que la empresa de la familia del presidente de la Nación, Maquer, que es Macrier, fue vendida a Avianca, que es una transnacional, que es una de las transnacionales grandes que operan en la región, que iba a operar cabotaje en la Argentina, que eso, digamos, es el patrimonio más caro que tenemos los argentinos, digamos, nuestro cabotaje es nuestra mayor riqueza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando anuncian eso, todos los oferentes dicen, nosotros no podemos competir contra un jugador contra Avianca, menos si viene de la mano del presidente de la Nación. Así que se retiraron y Sol colapsó. ¿Y dónde deja Aerolíneas Argentinas el desembarco de Avianca? Aerolíneas tienen una complejidad, pero déjame seguir con esta idea. Nosotros al principio inocentemente pensamos que era casual, pero después nos dimos cuenta que la excusa de Sol fue la puerta de entrada para habilitarle a Copa, que es otra transnacional, que es panameña, que está basada, su hub lo tiene en Panamá, para darle los permisos de operación desde Córdoba y desde Rosario a Panamá. Y desde ahí llevar pasajeros a América del Norte, compitiendo con aerolíneas. Pero no contentos con eso, le dieron rutas a LAN Perú, que es el holding transnacional del LATAM, digamos, que tiene su base fuerte de TAM en Brasil y Chile, que tiene subsidiarias en todos lados. Pero no se la dan a LAN Argentina, que emplea a trabajadores argentinos, se la dan a Perú, que emplea a trabajadores en Perú. O sea, le dan a Copa, que emplea panameños, le dan a Perú, y le permiten la entrada a Colombia a Avianca. Entonces, ahí sí, de cara al futuro decimos, acá hay un plan para destruir a Aerolíneas Argentinas, porque esto claramente la perjudica. Y nos encontramos con la negativa de Aerolíneas de entrenar las tripulaciones para los aviones que vienen para la temporada alta, que los aviones ya están comprometidos, están llegando y los pasajes están vendidos. Entonces dijimos, esto es obvio, lo mismo que vivimos en el 2001, lo mismo que vivimos en el 2005, en la temporada alta va a colapsar Aerolíneas Argentinas y nos van a echar la culpa a los trabajadores. Por eso fueron el anuncio de medidas, por eso es la conciliación obligatoria. Tenemos diálogo con el Ministerio de Transporte, esperemos que reviertan esto, pero la verdad que están entregando nuestro patrimonio, nuestro trabajo, se la están entregando a transnacionales. No solo Aerolíneas perjudica a los trabajadores de LAN Argentina, de Andes, tienen pronóstico reservado todas las compañías, porque si vos dejás a todas las transnacionales que hacen dumping social y económico, te revientan el mercado con la excusa de que venden pasajes baratos y cuando son monopólicas te piden subsidios multimillonarios. ¿Vos dijiste que Gustavo Lopetegui quiere destruir Aerolíneas? Sí, claramente. Quien maneja los hilos de la política aerocomercial es Gustavo Lopetegui, dicho sea paso, es el que más conoce, ¿no?, del gobierno. Esto me hace acordar cuando estaba Florencio Randazzo y le planteábamos algo de aviación y no intervenía, era Mariano Recalde el que manejaba los hilos de la aviación. Esto es lo mismo, está Guillermo Dietrich, pero el que maneja los hilos de la aviación es Gustavo Lopetegui. Que está en la jefatura de gabinete, ¿no? Sí, ahora lo desplazaron, hicieron una cosa cosmética. ¿Cuál es el rol de Isela Costantini? Isela Costantini es una técnica que se sienta y tiene que administrar los recursos que le dan.
todavía no. En honor a la verdad, no desarrolla política. Se hablaba un poco de una no interna ahí desarrolla la también. política. ella no desarrolla la política y administra los recursos que le dan. ¿Qué sucede? Aerolíneas Argentinas se mueve con un presupuesto del Estado. Tenía un presupuesto aprobado de 4.200 millones a un dólar de 9,50. Eso presuponía todo el dinero necesario para funcionar durante este año. ¿Qué sucede? Ahora el dólar vale 15 pesos por una decisión del gobierno que no cuestionamos, pero hay que ajustar el presupuesto. ¿Qué dice el gobierno? No damos más fondos. Entonces faltan 170 millones de dólares. ¿Por dónde viene? Por la vía del ajuste. Mandó correos internos pidiendo a la gerencia despidos de personal encubiertos vía retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y recortes. Viene un ajuste y viene una conflictividad elevada, pero lo más problemático no es la idea de ajustar solo a aerolíneas, es lo que decía el compañero acá, es la idea de darle a las transnacionales nuestro mercado. Aerolíneas estaba ordenada con regularidad, con una flota en condiciones de dar un salto de calidad y competir con todas estas transnacionales. Ahora la van a destruir, porque esto lo vimos, cuando nosotros digamos, no, bueno, hace falta entrenar a las tripulaciones, no, o vuelan con los pilotos que están, o si no, esta ruta se levanta. ¿Se acuerdan de ramal que para, ramal que cierra? Claro. El que paraba, cerraba, y el que no paraba, también cerraba. Ahora, Bueno, Pablo, eso es lo que viene. Uno piensa en Aerolíneas Argentinas y sus trabajadores y los muchos gremios que hay trabajando en aerolíneas, y piensa en gremios que fueron siempre muy combativos, que de hecho combatieron lo que fue la privatización, y después en estos años donde Aerolíneas creció también siempre estuvieron defendiendo mucho sus derechos. ¿Cuál va a ser el plan de lucha ante el evidente desguace que vos estás Los van a ver, describiendo? los van a ver, ustedes nos conocen bien. Sí, Los por vamos a eso ver. digo, me da miedo. Los vamos a ver. Y me imagino que el gobierno tiene que el gobierno saberlo. va a tener la oportunidad de corregir el rumbo y tener un sentido patriótico y dejar de entregar nuestra soberanía y la potencialidad de generar empleo en las economías regionales. O bien, Pablo, perdón, ustedes hacen huelga y es como decías vos, ramal que para, ramal que cierra, tal vez la huelga es lo que se está buscando. Por supuesto que nos están empujando, esto es evidente, si van a traer los aviones, comercializaron para la temporada alta de invierno, nada más ni nada menos, y no están los pilotos. Pero ojo, Pablo, Bueno, pero si entonces, entra ¿cuál es el plan de lucha? Si la huelga no Pero sirve. guarda, Julia, con el plan de lucha, porque vos lo sabes bien, Pablo, si Aerolínea no vuela, empiezan las quejas, empiezan los reclamos, y mucha gente dice, bueno, si Aerolínea no vuela, que pueda yo volar por otra compañía. O sea, a ustedes los complica que Aerolíneas tenga gran conflictividad. Es que ese es el plan que tienen para desprestigiar Aerolíneas. Pero por eso usted no tiene que entrar en esa, porque ellos vendieron Por eso es permanentemente que Aerolíneas es una cueva de vagos y que estaba desordenada. Tuvieron que asumir cuando agarraron la conducción que la encontraron mucho más ordenada de lo que ellos se imaginaban, y que la compañía viene batiendo récords de puntualidad y de... eso no se puede perder, Pablo. Sería una pena, porque de hoy es seguridad, un ¿no? ejemplo de Los niveles de Aerolíneas como está laburando. Esto se va a perder porque tenés un gobierno que está entregando el patrimonio y la soberanía, y cuando vos perdés la fuente de trabajo, no te que hay queda que otra luchar. Más que bien. ponerte de pie. Es preferible morir de pie que vivir de rodillas. No puede quien administra circunstancialmente un gobierno rifar el patrimonio y las riquezas que se generan. Cada avión que toca un aeropuerto genera empleos directos, indirectos, derivados. Hay remises, kioscos, restaurantes, hoteles, médicos, odontólogos, escribanos, abogados. Todo eso nosotros lo vimos 2001 y 2005, que era lo que sucedía cuando se desconectaba el país. Ahí vamos. ¿Ellos qué van a decir? No, vienen los privados y van a conectar. ¿Qué van a conectar? Lo rentable. Lo no rentable, donde vos necesitás generar desarrollo de la economía regional, se va a caer. Entonces, cada avión que deja... Fíjense Sauce Viejo, un ejemplo que operaba Sol. Era un aeropuerto que tenía un movimiento y vida propia. Y ahora es casi un aeroclub fantasma. No tiene actividad aérea. El pueblo se está secando. Pablo, vamos a seguir muy de cerca el tema, ¿eh? Gracias por estar. Gracias a Gracias a Daniel los dos, también. Daniel también. Muy amables. Bueno, Señores. vamos al tema tarifazo. Está con Sí. nosotros Nico Gandini, que ayer nos dio además la primicia que subía los combustibles desde hoy a las 0 horas un 6%. Exactamente, Julia, Pablo, ¿cómo andan? La verdad que sí, aumentaron ayer los combustibles, 0 horas, un 6%, tanto naftas como gasoil en todo el país, y hoy lo que se anunció es el aumento del gas. El aumento del gas se vino dilatando en los últimos meses, acá lo vinimos hablando, iba a ser el 1 de febrero, después se dilató el 1 de marzo. Lo que dijo el gobierno es, hasta que no aprobemos el acuerdo con los holdados, no vamos a poder pagar. Entonces se aprobó en el Senado este tipo de pagos y se destrabó el aumento del gas.
A ver. Pero lo que pasó hoy es insólito, porque directamente te mandan la normativa al boletín oficial y nadie te explica nada. Bueno, lo que se hizo desde el Ministerio de Energía fue una explicación a determinados periodistas, no en conferencia de prensa, donde se instaló la idea de que el aumento promedio va a ser del 300%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de los usuarios de gas nacional a nivel nacional va a tener un aumento de 4 veces su tarifa, es decir, un 300%. Ahora, cuando uno mira los datos un poco más finos, como siempre decimos acá, vas a tener que esperar a que llegue tu tarifa para ver cuál es tu aumento. Pero ¿Por qué? Hay gente que se estaba pagando tarifas carísimas, no es como la electricidad. En el gas ya había habido aumentos muy fuertes. Si a ese aumento vos le metés 300%, es una locura. Está bien, yo comparto con vos, Pablo. El contexto de este aumento es muy distinto al del contexto de las tarifas eléctricas. ¿Por qué? La electricidad en Buenos Aires estaba congelada hace 15 años, con lo cual uno podía entender desde el federalismo, decir, che, bueno, si en Buenos Aires estoy pagando menos que en el interior, equilibremos todos. Con este aumento del gas, a diferencia, todos pagamos más o menos lo mismo a nivel nacional, y el aumento para los usuarios, para los grandes hogares, es muy fuerte, digamos. ¿Por qué? Te lo paso en números. Un gran usuario R34, usted agarre la tarifa en su casa, R34, va a pagar por el gas, te lo digo en dólares porque es más fácil de comparar, $7,50. ¿Por qué te digo $7,50? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, $7,50 es el doble de lo que cuesta traer el gas de Bolivia. Es más de lo que cuesta importar el gas. Con lo cual, lo que se está instalando es que determinados usuarios, R34, R31, que son millones de usuarios, miles de usuarios de familias tipo, van a pagar lo mismo por el gas que lo que cuesta importarlo. ¿Está bien? ¿Está mal? Y es una política, digamos. Está claro que la política acá es reducción muy agresiva de subsidios. El año pasado el gobierno, el kirchnerismo, gastó $6.000 millones en subsidios al gas. Este año se apunta a recortar $4.000 millones. Acá yo creo ya no da para hablar de gradualismo. Esto es una política de freno muy fuerte a la política de subsidios. ¿Por qué? Porque el hogar, el residencial, está pagando en promedio cerca de $5. Pero pasámelo a una tarifa. Yo te digo, hay gente que paga de 800 a 2.000 pesos de gas. Bueno, la persona que paga 2.000 pesos de gas, que ya tuvo el aumento que aprobó el gobierno anterior, va a pagar el doble. El doble, 4.000 pesos. Es así. O sea, entiendo que impacta, que pega, pero ese es el precio, digamos. O sea, a ver, el lunes La gente no le va a alcanzar para pagar. Lo que pasa es que es una monstruosidad. Lo que pasa es que acá la cultura... Ojo, también estamos hablando de casas, no te digo, de clase media, poner clase media un poquito para arriba. El usuario R34 son casas bastante grandes que tienen una buena cantidad de estufas. Que en general tienen un escabe, calefacción central. Con calefacción exactamente. Central, pero lo cierto gasta es que mucho eso. Lo cierto es que ese usuario que ya había tenido un aumento muy fuerte el año pasado, este año vuelve a tener un aumento del 180%, digamos. O sea, ese usuario va a pagar $7,60, que es, te lo digo, es el doble de lo que cuesta traer gas de Bolivia. ¿La política cuál es de gobierno? Bueno, no, tenemos que incentivar la inversión puertas adentro. La Argentina no puede importar más el 30% que está importando de gas. Tenemos que lograr transformar los recursos que están en el subsuelo, en los yacimientos, tenemos que lograr producirlo. Lo que pasa es que el aumento ha sido muy significativo. Yo por eso hago una distinción muy grande desde lo conceptual para entender, por un lado, lo que es la electricidad, que uno dice, bueno, pará, de norte y de sur, hace 15 años que no le tocaban tarifas, con lo cual hay un marco de entendimiento. Acá es muy distinto porque en el gas te están mandando a pagar directamente en algunos sectores más caro que lo que cuesta traer el gas importado. Entonces ahí ya no es muy difícil hablar un poco más de gradualismo y demás. Entonces, tenemos una serie de placas que ahora lo vemos, pero déjame pasarte estos datos. El usuario R31, que es una familia tipo con 4 personas, dos adultos y 2 menores, que es un usuario R31, R32, va a tener un aumento cercano al 300-400%, digamos, ese usuario. Lo va a poder pagar en lo mismo que en la metodología que se aplicó con el tema de las eléctricas. La facturación es bimestral, pero vas a tener 2 cupones de pago. Uno para pagarlo mensualmente. ¿Por qué? Para distribuir obviamente el peso de la tarifa en 2 meses en función de tu salario. ¿Querés leer esto? Porque así se lo vemos mejor. Había usuarios muy pequeños, los R31, R32, por ahí, una persona que vive solo en un departamento 2, 3 ambientes. Departamento chico, digamos. Que pagaba realmente precios muy bajos de 0,28 pesos por metro cúbico. Esa es la unidad de medida. Va a empezar a pagar 1,75, es decir, un aumento del 525%. ¿Podés tirar más o menos una cifra? Sí, te digo, el usuario que paga 40 pesos va a pasar a pagar 200 pesos. Con lo cual, uno dice, bueno, está acorde a valores de la economía argentina de hoy. O sea, lo mismo te pasa con los usuarios, ahí fíjate R31, hablábamos de hogares de consumos medios, que te pagaban 0,64, ahora te pasan a pagar 3 pesos. Estos son los casos donde vos ya decías que te empieza a doler un poco el bolsillo, digamos. O
O sea, un usuario que pagaba 400, 500 pesos de facturación bimestral y ahora por ahí va a pagar 1.500, 2.000 pesos, lo va a poder pagar mensualmente como para que no sea tan pesada la carga. Pero es un salto muy importante. Los usuarios más grandes, que son la de la última fila, 1,51 pagaba por metro cúbico consumido. Va a empezar a pagar 4,21. Este es el precio que yo te digo que ese tipo de usuario va a pagar más caro el gas que lo que el precio de lo que se está importando. Realmente es muy significativo. Uno dice, che, si estás importando gas, esta semana el gobierno cerró una licitación para comprar el gas a $4,50 por barco. ¿Por qué le estás cobrando $7 a un hogar? O sea, a un residencial. ¿Cuál es la lectura, la interpretación que te da el gobierno? Es, bueno, mirá, el gas es un recurso no renovable, en la Argentina no sobra, sino que falta. O sea, tenemos que concientizarnos y tomar el cambio cultural, afrontar el cambio cultural que implica que el gas no sobra, hay que cuidarlo, hay que reducir el consumo. De hecho, el gobierno lo que hizo fue establecer una serie de beneficios para aquellos usuarios que reduzcan un 15% de su consumo, que es una meta posible, no te digo sencilla, pero posible. Tenés que empezar a reducir mucho más el uso de estufas, el uso de calefacción central, ni hablar aquellos que ya tienen un uso pileta climatizada, todo eso, paguen lo que pueden. A ellos estoy de acuerdo, digamos. El tipo tiene una pileta climatizada en un country y demás, bueno, listo, pagale lo que cuesta, lo que paga en Chile, lo que paga en Uruguay, lo que paga. El problema es que en la volteada, ¿qué pasa con esos usuarios que...? Ahí me parece los más afectados por lo que vos contás van a ser los sectores medios. Exactamente. ¿No? ¿Es correcto? Es correcto. El chiquito no le va a cambiar tanto la vida. El chiquito venía pagando poco, la verdad. Si vos pagás 40 o 50 pesos de gas bimensual y vas a pagar 200 o 150 pesos, la verdad que lo podés afrontar. El problema es el hogar medio, que además le impacta también con una serie de aumentos que viene la electricidad, viene el colegio de los chicos, digamos. Es una economía más complicada, digamos. Tenemos también por tipo de usuario... Perdón, también sugirieron usar suéter en la casa, lo cual a priori parece bien, bueno, pero la verdad ¿Esa frase tan poco feliz de quién fue? Me parece que del propio presidente, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, después lo comentamos. Fíjate, ahí tenés una pyme que es muy afectada, es el mismo tema acá que hablamos con el tema de las eléctricas. De la situación de las industrias que están bajo la órbita de una distribuidora, si vos sos una pyme que tenés 5 o 6 empleados y tenés el gas que lo recibís de Metrogas, de Gas Natural Van, bueno, vas a tener un aumento muy fuerte de cerca de 1.700%, digamos. Pagabas 0,09 y vas a pasar a pagar 1,75. Ahí había una serie de cargos y demás, con lo cual la industria pagaba un poco más, no pagaba ese 0,09. Acá tenés el punto por el cual hoy la gente de la UIA dijo que el Ministerio de Energía se estaba suicidando. Bueno, es una posición muy dura la UIA, no quiere todavía salir a decirlo claramente, pero básicamente lo que te dicen cuando uno habla en off es la situación con relación a las industrias han quedado como medio marginalizadas, o sea, con lo que tiene que ver con los aumentos, digamos. La UIA lo que está diciendo es, che, me estás pidiendo que lea la inflación, que no aumente los precios, que defienda los puestos de trabajo y al mismo tiempo me estás pegando este tarifazo en gas y electricidad. De hecho, un dato medio técnico, pero todavía, hoy cuando hablabas con la UIA, te decían no salió cuánto va a aumentar el gas para las industrias. Para la generación eléctrica, que en definitiva lo termina subiendo la industria porque es el gran usuario. Ese dato es el que más le interesa a la UIA, todavía no salió. Iba a salir hoy, no salió. Hay un tema también de comunicación ahí, que obviamente que tiene que mejorarse entre la UIA, entre los ministerios, entre el ente, de sentarse un poco y decir, bueno, ¿cuál es la política? ¿Hacia dónde vamos? Eso, hoy con esta serie de normativas, lo que queda manifiesto es que el gas va camino a valer lo que cuesta en el mercado internacional, en el mercado importado, digamos. O sea, reducir de 6.000 millones de dólares los subsidios a 2.000 ya no es algo gradual. Yo lo he dicho acá. Yo creo que vos lo has dicho. Sí. Hay que salir del subsidio de alguna manera. Acá lo que se protesta contra lo que creo que todos protestamos es contra que se haga de un día para otro de manera brutal y llevarlo al 100% de lo que vos querías eliminar. Es una locura. Había que hacerlo en un año, en 2 años. Se hizo en un día. Te doy un dato adicional que si querés la próxima semana lo vemos, digamos. Hay una definición del ministro de Aranguren hoy a la tarde de nosotros necesitamos dar incentivos a la inversión. Necesitamos que los recursos, el gas que está bajo tierra, que no es sencillo sacar, que realmente es muy costoso, otorgar los incentivos económicos, el precio, para poder producirlo. La pregunta yo me hago, y esto por ahí medio técnico, la gente por ahí le queda un poco lejano, pero ¿realmente las petroleras van a invertir el ingreso que de más que obtengan a partir de este aumento en mayor exploración y mayor producción? Yo me animo a discutirlo. Las petroleras hoy están siendo subsidiadas, o sea, no nos olvidemos de eso. Entonces, me parece que a la par, como lo decíamos con el tema eléctrico, a la par de exigir o dar un aumento y de sincerar los precios, si te gusta hacer ese concepto, tiene que haber la misma intensidad por parte del gobierno en exigirle a las productoras que inviertan
en mayor exploración y producción, porque estas son las mismas productoras que la producción se le vino cayendo un 20-30% desde 2005 hasta la fecha. Entonces, lo dejaron caer. También hubo mala política de que no había precio. Es verdad, no había precio, no había formas, no había fondos económicos, no era rentable explorar y producir gas. Eso es cierto. Ahora, le estás dando un margen de ganancia importante a los productores. El productor hoy va a cobrar casi lo mismo que lo que cuesta traer gas por barco. Digamos, esas terminales, aquellos que viven en Bahía Blanca o en Escobar y están asociados con esas terminales de gas licuado, bueno, eso cuesta... No, eso cuesta $5 traer el gas por esas terminales. Eso mismo va a recibir el productor local. Con lo cual tiene todas las condiciones para decir, bueno, yo aumento mi inversión. El tema es que realmente sí lo va a hacer. O sea, son 7 empresas que concentran el 80% de la producción, Pablo. ¿Cuál es? No, si vos le das precio y tarifa, la verdad que debería pasar. Lo que no puedes hacer es corregir todos los errores que se cometieron antes de un día para otro. Es una locura. La gente tiene un presupuesto en su casa. Está acostumbrada a vivir con 6.000, con 7.000, con 10.000, con 15.000 pesos. Sí. No podés de un día para otro pasar. En vez de 10.000 vas a tener 8.000, porque 2.000 te lo comieron los aumentos. En el contexto de todos los tarifazos, después vamos a repasar el tarifazo al transporte, agreguémosle la inflación, bueno, y demás ajustes que vienen por todos lados. No te queda nada sin aumentar. Electricidad, gas, agua, teléfonos celulares, por supuesto que aumentaron. Sí. Después tenés todos los gastos que si vos la canasta básica, los alimentos. A un colegio privado te aumentó. Sí. Si tenés una prepaga te aumentó también. Los aumentos de lo que vos decís de alimentos y bebidas es una locura. Sí. Ni hablar. El transporte, que es clave también. Es lo que más va a impactar en la gente. Ahora hablamos de eso, pero quería decir, ¿cómo va bajando también la calidad de vida de la gente común? Porque recién ahí lo chequeé y sí fue el propio presidente que dijo en una entrevista en otro canal de noticias que, bueno, usen suéter en la casa. Creo que lo había dicho por un mal. tema de contaminación. No, para ahorrar energía. No, era para ahorrar energía. Pero quiero decir, la persona que labura, por ejemplo, en la calle todo el día y en invierno quiere llegar y estar calentito en la casa. Sí. Y bueno, eso ya es si querés fue un derecho y ahora va a pasar a ser un privilegio. Sí, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, lo hemos dicho cuando Paraguay dijo la frase desafortunada de las 2 pizzas por el aumento de la electricidad. Acá es lo mismo, si vos querés hablar de un aumento de tarifa, de empezar a pagar realmente lo que vale la energía, que yo estoy por ahí de acuerdo en tema de valorar lo costoso que es producir energía, producir gas. Ahora, cuando tirás una frase por ahí medio suelta de usemos suéter, y la verdad es complicado, se sabe que en Chile, en Uruguay, mismo en Brasil, la energía es más cara. Ahora, hay un proceso que es doloroso para la población, que está en el marco de algo estructural que tiene que ver con reducir el déficit fiscal y está bien eso y tiene cierto sentido. Ahora hay que tratar de ser cuidadoso. Yo por eso trazo una cosa, es el aumento de tarifas eléctricas, que uno entiende que, aunque el aumento fue muy fuerte para de norte y de sur, la población sigue pagando la mitad de lo que cuesta realmente generar electricidad, y eso está claro. En el caso del gas fue mucho más agresivo y si se quiere, innecesario, porque los precios internacionales a nivel mundial, lo tenés el crudo a $40, estás trayendo gas a $4 o $5. O sea, ¿por qué le pones $7, $5 de promedio al residencial, al hogar? No tiene tanta lógica. Nico, la gente del interior decía, ¿pero de qué se quejan porteños que nosotros venimos pagando 10 pesos el boleto en Córdoba hace tiempo? Me parece que, a ver, en parte tienen razón y en parte no, porque a ellos nunca les aumentó un 100% o un 200% las tarifas. Acá el problema no es que tengamos un esquema de que de acá a un año llevemos las tarifas a un precio más o menos lógico en todo el país. Acá el problema es que el aumento se da brutalmente de un día para otro. Bueno, ya que sacaste el tema de transporte, vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Transporte y hablando también de frases que tal vez queden en la historia. Vamos a verlo. Y eso hace que obviamente cuando generas un aumento que porcentualmente es muy grande, pero en términos de plata no es tanto, porque como la base es tan chica, la situación hace que los porcentajes son terribles. Bueno, la plata no es tanto. Tal vez tiene razón cuando uno dice, bueno, de 2 a 4 son 2 pesos. No, pero la verdad, si vos haces la cuenta de una familia cuyos chiquitos van al colegio y van en colectivo, los dos, papá y mamá, van a trabajar, viajan todos los días, tal vez se toman 2 colectivos, y haces toda esa cuenta, en realidad después el porcentaje de toda la plata con la que cuenta una familia para vivir en un mes, bueno, ya en transporte se te va casi un 25%. Vos estás hablando de la adaptación del presupuesto. Es clave eso. Bueno, es clave. Vos no puedes adaptar tu presupuesto además, de un día para otro a esto. Si a vos el 25% de tu sueldo lo tenés que destinar a transporte de un día para otro, es porque vas a dejar de ir al cine, de ir al teatro, de ir al restaurante, de pasarla bien, de gozar en general, pero además todo eso genera una multiplicación del enfriamiento de la economía también. Pero sin porque duda, entonces después cierra el restaurante. Me parece que acá el que enfocó muy bien
muy bien el tema, con una analogía muy interesante, fue Sergio Massa. A ver. Te lo resumo en una frase. Creo que entraron a un quirófano con un serrucho, con una motosierra, en lugar de entrar con un bisturí. La Argentina tenía un régimen tarifario y un cuadro tarifario atrasado, tenía un sistema de subsidios que en algún punto eran cruzados y que distorsionaban la distribución del ingreso, pero lo que vos no podés hacer es pretender resolver una de las dos variables que tiene el contrato, digamos, por achatamiento de cuadro en un solo periodo. Tenés los precios que suben, la nafta que baja en todo el mundo y sube en la Argentina. Ah, bueno, eso es increíble, lo hablábamos las antes. Tarifas que suben. Y no tenés, digamos, la posibilidad de recuperar en paritaria, porque en paralelo, digamos, ¿qué va a pasar? Van a pedir comprensión. Yo hoy le decía, charlaba con algunos de nuestros legisladores y les decía, la gente tiene esperanza y por eso tiene paciencia, pero me parece que el gobierno se está abusando de la esperanza y de la paciencia de la gente. Muy interesante e inteligente lo que dice Massa. Además, me hizo acordar, cuando Cristina ganó, en la última elección que ganó, que fue en el año 2011, ¿2011 digo bien? Sí. Ella prometió sintonía fina y hablaba de justamente que había que ordenar... No lo hizo. No, por eso digo, No eso no lo hizo. Sí. Y de eso sí Grave que, errores, evidentemente, como vos decís, había que hacer algo con los subsidios, porque había muchísima gente que no necesitaba el subsidio y que estaba recibiendo subsidio. Y el país tampoco podía seguir pagando semejante cantidad de plata. Pero no así con un, como él dice, con la motosierra. A eso íbamos y de eso nos estaba hablando Nico Gandini. Sobre todo porque el gas no es solamente lo que usamos para cocinar o para calefaccionarnos. Es el insumo clave del aparato productivo del país. El gas explica el 50% de la matriz energética argentina. Es decir, todo lo que es cualquier industria te usa gas. Para un horno, para una caldera, para un proceso productivo. Entonces, cuando vos aumentás el gas, la expectativa que estás generando al final de la cadena de valor de cualquier producto o la mayoría de los servicios es alta. Entonces, cuando vos, por un lado, tirás un discurso de que estás peleando contra la inflación y al mismo tiempo pegás este aumento muy fuerte en gas, yo vuelvo sobre el tema. En el tema eléctrico lo entiendo en el caso de Norte y de Sur porque había una discrepancia federal. Si se quiere, el interior pagaba más caro la electricidad. En el caso de gas se paga similar a nivel nacional y no había, si se quiere, tanta urgencia por dar este tipo de aumento. Yo te vuelvo a decir lo mismo. El residencial, en promedio en Argentina, va a pagar más caro que lo que cuesta importar gas por barco. O sea, traer gas de Bolivia, eso te da un margen de maniobra si vos tenés ganas de sentarte, analizar fino, apelar al bisturí, para retomar la figura que usó Massa recién. Claro. Imagínate una reunión entre el dueño de una pyme con sus trabajadores. Van a sentarse los trabajadores y decir, flaco, me tenés que aumentar porque no me alcanza, me aumentó todo. Y el empresario se va a sentar y se va a poner a llorar y decir, y a mí no me aumentó nada, vendo menos porque se va a enfriar la economía. Me aumentó la electricidad, produzco a un precio mucho más caro. Me aumentó el gas, me aumentó todo. Yo no sé quién le va a tener que dar plata a quién. Bueno, te digo, por eso la verdad, te digo, ahí la locura. dicotomía terrible va a ser o despedimos o no aumentamos ningún sueldo. Y eso es terrible. O las dos cosas. Eso es terrible. O las dos Eso es cosas. terrible. Está Pedro Busetti con nosotros, un hombre que de esto sabe bastante porque es de una organización de los derechos de los consumidores. Pedro, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Todo en orden? Bueno, ¿cómo lo ven? Muy preocupado. Ustedes estaban hablando del tema. Muy preocupado. Mira, dos datos. Recién vengo en un taxi. El taximetrero me dice, pagaba el GNC 4 pesos, lo pago 7 pesos. Sí. ¿Por qué? Porque el ministro Aranguren decidió que el gas en Boca de Pozo para el GNC costaba 1 peso, ahora vale 3 pesos con 20. 220% de aumento. Va a aumentar el taxi, ¿no? Obvio. El ya aumentó hace poco. El taxi, Que aumentó los hace re remises, que aumentó hace muy poquito. Anteriormente, tipo cerca del mediodía, nos llama una industria de Avellaneda. 500% de aumento en la tarifa eléctrica. Concretamente nos dice, tengo que cerrar porque no la puedo pagar. Otro dato, un tercer dato. El gobernador Lischif de Santa Fe tuvo una entrevista con el ministro Aranguren esta semana para resolver el problema de la crisis que tiene la industria de Santa Fe con el aumento de la energía eléctrica. Obviamente, como ustedes bien decían, ahora sobreviene el aumento del gas que también va a influir en la industria. Y esto, evidentemente, además de todo el castigo que hemos sufrido los usuarios residenciales, si ahora un empresario tiene que discutir con sus trabajadores y no puede pagar la luz, ¿va a admitir un aumento de salario o va
o le va a preguntar al trabajador qué preferimos, seguir trabajando o aumento de salario. Realmente nosotros creemos que el gobierno tiene la intención de reducir el déficit fiscal. Lo que no advierte es que está generando un problema social, una crisis social con todas las medidas que está tomando y todavía los que le faltan tomar. El aumento del agua, el aumento del gas, hoy se anunció. No, ya está, seguro, en los próximos días está. Pero cuando nosotros, los usuarios, tomemos cuenta de lo que tenemos que pagar, nos vamos a dar cuenta de que el salario no nos alcanza. Sí, y además va a haber una reacción social. Evidentemente tiene que haberla, porque es como dijo Massa, coincido, entraron a un quirófano con una motosierra. No puede haber una política de shock. Nosotros, la entidad de consumidores, venimos hablando de el acomodamiento de las tarifas no de ahora, desde el año 2009, en el agua, en la energía eléctrica. Sí, sí. Ahora, con una dosis de gradualismo, Pedro, de razonabilidad. Aguánteme un minuto, que está Mariano Gendra Gijena también de otra asociación de consumidores. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias, buenas buenas tardes. tardes. No, coincido totalmente con lo que decía Pedro, es decir, no solamente agregando a lo que decía Pedro, lo que nos preocupa mucho, además, es que paralelamente a este shock tarifario impresionante que se suma un 30% de desocupación, un 30% de pobreza que nos dejó el gobierno anterior, más 1.300.000 ciudadanos que se incorporan lamentablemente a esa situación conforme lo que salió en el día de hoy en los medios, en el Observatorio de Pobreza de la Universidad Católica Argentina, más sabiendo que el 40% de la masa laboral trabaja en negro, con esta inflación galopante, no vemos por el otro lado medidas que preserven el empleo, que preserven la capacidad de consumo por parte de los usuarios. Hace rato que venimos pidiendo por un consejo económico-social donde participen todos los sectores sociales, ¿por qué no hay eso en las este entidades de momento? defensa del consumidor. Eso es una decisión política, donde estamos pidiendo todos los sectores. Lo estamos viendo que lo pide la oposición, lo piden los empresarios, lo piden los gremios, lo pedimos las entidades de defensa del consumidor, lo pide la Iglesia, como cuando participó en su momento en el 2001-2003 con la famosa Mesa de Diálogo Argentino. Eso no lo estamos viendo. Necesitamos medidas que de alguna forma preserven el empleo y garanticen el poder adquisitivo de la gente. Además, agreguemos todo eso. La canasta básica familiar aumentó arriba del 38%. El mismo INDEC acaba de decir que se ha reducido, hubo una retracción del consumo en más de un 24%. Acá vemos los datos. Esto es insostenible. Hay algo que no sé si, por ahí es un poco duro decirlo, pero a mí me da la sensación que en este gobierno los ministros, también el presidente, nunca les faltó algo en la casa. Nunca les faltó algo en la casa. Ni conocen la realidad en la cual vivimos millones de argentinos. Hay mucho avión privado a Punta del Este. Y eso es muy malo para entender lo que le pasa a la gente. No hay porque sensibilidad es muy poca social. la gente que se va en avión privado a Punta del Este en este país. La enorme mayoría no se va a Punta del Este en avión Cuando privado. el ministro Dietrich minimiza el impacto del aumento de tarifa de los transportes públicos, yo lo invitaría a venir al segundo o tercer cordón del conurbano, La Matanza, Florencio Varela, José Cepaz, donde la gente tiene 3 o 4 viajes para llegar a la capital federal y trabajar. Le va a aumentar el transporte más del 100, o el 100%, con lo cual más del 10% de su salario, entre el 10 y el 15% de su salario, lo va a gastar en el transporte para venir a trabajar. Es un disparate las medidas que están tomando. No tienen en cuenta la realidad social. Y por eso, digo, de alguna manera nosotros, esperando que haya alguna medida también de las centrales de trabajadores que deberían estar a la altura de la circunstancia y tomar alguna medida en defensa del salario de trabajadores, nosotros, la Asociación de Consumidores, Héctor Polino, Consumidores Libres y algunas asociaciones estamos convocando para el próximo jueves 7 de abril a que haya un paro de consumo, una expresión de negativa con respecto a esto que está sucediendo. Aumento de los formadores de precios, las grandes cadenas de supermercados, los tarifazos, porque es una combinación explosiva la que está practicando el gobierno. Mariano. Sí, no solamente está el tema de la concentración económica que dice Pedro, acá hay de la otra cara de la moneda, más allá de la que acabamos todos de describir, que es, durante 12 años se han entregado millones y millones de subsidios a estas empresas y todavía no se ha decidido realizar una auditoría para saber qué se ha realizado con ese dinero. Y sabemos que en el caso de transporte tenemos la trágica experiencia de lo que fue 11. Con más de 50 muertos. Los que muertos. manejaban esos trenes siguen manejando líneas de colectivos que reciben
Exactamente. Y tenemos un juez que está sentenciando claramente a esos responsables, que dice que hubo ahí actos de corrupción y en donde dice que ese dinero nunca llegaron a los usuarios, nunca llegó a mejorar la calidad del servicio, más allá que lo hemos visto con esta tragedia horrorosa que ocurrió en nuestro país. Entonces, ¿cuándo van a hacer una auditoría para saber qué se hicieron con esos millones y millones de pesos que se entregaron a las empresas en el sistema eléctrico, en el gas, aguas, transporte? Ahora, le pregunto a los dos, ¿a nadie se le ocurrió que esto necesita un colchón de amortiguación social para algunos sectores? En el gobierno pueden ser tan insensibles de no pensar que hay gente que se va a quedar, que ya estaba afuera, se va a quedar afuera colgado directamente. Pablo, ayer el ministro Dietrich hablaba de la colaboración de los empresarios del transporte con el programa, con el proyecto de reforma tarifaria. Decir que esos empresarios sí van a seguir recibiendo los subsidios que recibieron durante este último tiempo. Y después hablaba sobre el sector trabajador y reconocía un esfuerzo de los trabajadores con una paritaria del aumento del 29%. Esos trabajadores que van a recibir el 29% van a perder un 30% de lo último que venimos padeciendo. Desde noviembre hasta aquí, el aumento de todo lo que compramos diariamente aumentó 40, 50%. El 30% de aumento en la paritaria no reconoce ni siquiera la inflación que tuvimos en este tiempo. Y debemos decir, como decía Gendra Quijena, 40% de trabajadores negros que no tienen paritaria. Y los nosotros, los trabajadores tenemos paritarias una vez por año. Los formadores de precios tienen paritarias todos los días cuando remarcan los precios. Ese taximetrero que pagaba 4 y hoy paga 7, bueno, ya perdió parte de lo que recaudó durante el día. Ahora, es interesante lo que se vaya a discutir cuando finalmente se empiecen a discutir las paritarias, porque con tantos despidos que hay, tanto en el sector privado como en el sector público, va a ser más difícil un poco menguado el poder de negociación que tengan los sindicatos y los trabajadores a la hora de pedir un porcentaje que reestructure un poco la... Mira, a nosotros nos preocupa el tema de la tarifa eléctrica para las pymes. Industrias que pagaban 5.000 pagan 25.000. Industrias que pagaban 50.000 están pagando 250.000 pesos. La UIA dijo se están suicidando. ¿Cómo vamos a resolver el problema ese de los trabajadores que trabajan en las pymes, que tienen una empresa que no va a poder pagar la luz para seguir trabajando? Hoy la Universidad Católica, vuelvo a repetir, acaba de decir que en estos últimos 100 días se han incorporado bajo el nivel de pobreza 1,5 millones de personas. Estaba en 28%, ahora fue al 35%. En 100 días. En 100 días. Yo digo, a ver, hubo una decisión política para eliminar por decreto las retenciones a las mineras. ¿Por qué no hay una decisión política para eliminar el IVA inmediatamente a los alimentos que están en la canasta familiar? Para eliminar el impuesto a las ganancias a todos los trabajadores. Para eso se va a una ley del Congreso que está muy bien, pero no hay una decisión política inmediata. Es decir, no hubo discusión para eliminar las retenciones a la minería y sí hay discusión para algo que va a beneficiar a todo el conjunto de la sociedad y que es un instrumento para preservar el empleo y dar capacidad... un colchón, una amortiguación. Es algo leve. Habría una herramienta, Mariano. Por lo menos habría una herramienta. Los DNU que se aplicaron para favorecer a los grupos de empresarios se podían aplicar para favorecer a los eso es lo que voy. No hubo discusión para algo y se tomó de la noche a la mañana. Nico, y para esto hace 3 meses que estamos discutiendo, algo que coincidimos todos. Metete, por favor. Sí, a ver, básicamente la cuestión de aumentar en paralelo nafta, electricidad y gas es complicado de entender, es lo que decías vos. ¿Cuál es el consenso, cuál es el pensamiento detrás de esas medidas, digamos? Confluir en abril, un mes súper clave, digamos, para el año, digamos, lanzás el año, lanzás la economía y dar el mismo día aumento de gas, aumento de nafta y aumento de electricidad, ya venís de arrastre, es complicado, digamos. Yo, esto que decía del tema de las tarifas eléctricas, vos tenés fundiciones de acero, metalúrgica, siderúrgica, la agenda es siempre la misma, es llamando al ministro de Industria de cada provincia, che, hacemos un puente con Aranguren para ver cómo hago para no pagar toda la tarifa. Es igual, te lo decían en el Gran Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Córdoba. O sea, hay una cuestión que más allá del número fino que vos ves en la tarifa, se te replica en la estabilidad del trabajador que está en esa empresa, digamos. O sea, claro. No es solamente la cuestión de ver, bueno, ¿cuánto ahorro de subsidios? 4.000 millones de dólares en gas. Ok, muy bien, buenísimo. Contribuimos a reducir el déficit fiscal. Además de eso, estás obligando primero a que
toda la sociedad ponga de su bolsillo 4.000 millones de dólares. Que antes lo ponía el Estado, vía impuestos y demás, ahora lo pones en forma directa cada consumidor cuando paga su tarifa. Y en forma indirecta lo que está generando es que cada industria tenga que pagar más por el gas, más por la electricidad, y de esa manera te tiene que remarcar precios, te sigue alimentando la cadena de la inflación, y al mismo tiempo decís, bueno, no, si no me dan los números, reduzco actividad. O sea, hasta que vea cómo se ordena este escenario. O sea, freno y veo. O sea, no apuesto más porque si no, no sé dónde voy. O sea, vos tenés las industrias, los electrointensivas, directamente no saben cuánto van a pagar por la electricidad y por el gas. No podés prever el año. No tienen precio. Entonces, esto que decías vos sobre el tema de las provincias. Lichi fue a ver Aranguren, no se llevó nada. No lo sé. No le prometió nada. Con lo cual, toda la industria que vos señalás de Santa Fe y del resto de las provincias va a tener que pagar. Y si no puede pagar, ¿qué va a pasar? Esto se completa en el sentido de decir, ¿sabemos que hay un plan económico antiinflacionario? El gobierno dice que sí. ¿Sabemos en qué consiste? No. No. No, y sospechamos que el precio de que baje la inflación, que podría llegar a pasar en el segundo semestre como avisora el presidente, tal vez sea un enfriamiento de la economía que... Bueno, que va a ser un precio, bueno, está bien, pero un enfriamiento peor. Cuando bajen los precios tal vez sea porque no estamos consumiendo nada. Yo discrepo en el sentido de que yo veo un plan antiinflacionario, pero es brutal. Vamos a bajar la inflación, pero vamos a ver cuántos quedamos, bueno, ¿entendés? A eso iba yo. Pero ¿Cuál yo es el creo que precio, cuando vos haces ese ajuste, evidentemente si bajás el gasto público de esta manera, vas a tener una baja de la inflación porque no necesitas emitir más o necesitas emitir mucho menos. Pero hay que ver a qué costo lo haces. Pero ahí permitime parafrasear no al economista Aldo Piñanelli, que hoy comentaba algo al respecto. Es como ir al médico y el médico te dice, ahora usted tiene una fiebre, una temperatura de 41 grados, pero despreocúpese que en Navidad va a volver a 37. Claro, sí, está bien, doctor, pero ¿llego a Navidad? Claro, exacto, ahí tenés. Eso es lo que decía hoy el economista Aldo Piñanelli. ¿Llego a Navidad? Y es una no cuestión, sé si llegamos. Es una cuestión de sintonía fina, digamos. O sea, este aumento del gas, uno puede estar de acuerdo conceptualmente con reducir los subsidios al gas. Ahora, cuando vos le imprimís los números que le imprimiste, cuando vos mandás a todos los residenciales, saquen los números, están ahí, digamos, los mandás a pagar lo mismo que cuesta importar gas por barco, que es el gas más caro que se consume en el mundo, digamos. $5 por millón de BTU. Eso paga más o menos un hogar. O sea, tenés grises, tenés una escala, no es blanco-negro, tenés grises donde si vos te movés en ese gris, estás cuidándole un poco el bolsillo a la gente, digamos. Eso es lo complicado, digamos, de gestionar. No es solamente agarrar un Excel y sacar números y decir, bueno, listo, no. Reduzco 4.000 millones de dólares de subsidio. No, tenés que sentarte, negociar, ver hasta dónde vas, hasta dónde no. Tenés un objetivo, por ahí tenés que quedarte un poco corto, pero... Ahora vos que hablas con los funcionarios, ¿qué crees que falta? ¿Falta sensibilidad social? ¿No saben el país que están manejando? No sé, a mí me sorprendió porque yo te digo, el área eléctrica yo entendí, y de hecho Aranguren lo dijo, estamos cobrándole la mitad de lo que cuesta la energía a la gente. Y eso es verdad. O sea, el hogar paga 320 pesos cuando el costo es 770, menos de la mitad. Y uno entiende esa lógica, va a decir, bueno, empecemos a reducir un poco, a caminar en pos de... En el tema del gas es más complejo tener esa mirada, porque vos ya te mandan directamente a pagar el costo de importación, o sea, el costo marginal del sistema, que es el gas que traes por barco. Eso, desde la macroeconomía, es un poco más difícil. O sea, cuando vos reducís de 6.000 millones de dólares, querés quedarte en 2.000 millones, o sea, 6.000 millones de subsidios del año pasado, querés este año terminar en 2.000, y recortar 4.000 no es ya gradual. Está metiendo un hachazo muy fuerte al árbol para cortar 4.000 palos que lo tiene que poner la gente de su bolsillo, digamos. O sea, y en un solo servicio. En un servicio que en el agua quieren recuperar 10.000 millones de pesos. Bueno, está bien, pero... 3.000 millones está gastando AISA, tiene que recaudar 13.000 millones con el aporte del Estado, de los usuarios. Digo, todo es igual. En verdad, además, hablando sobre el tema del megavatio, vos decías que Aranguren lo llevó a 3.20. Quiere 1.200 pesos Aranguren, el valor del megavatio. Está bien. Si eso se aplica en mayo, como estaba previsto y fue comentado por algunas revistas económicas, estamos hablando de una situación de caos. No, está bien, pero por eso en el sistema eléctrico. Porque no podés de 90 pesos llevar el megavatio a 1.200 pesos. Pero ahí yo trazo una diferencia. Una cosa es el sector eléctrico y otra cosa es el sector gasífero, y si me apurás el sector petrolero, digamos. Esta cuestión de armar un aumento escalonado de 6% en enero, 6% en febrero y 6% en febrero ahora, hay que ver qué va a pasar en mayo, que es algo que negoció Aranguren con las petroleras en enero a principios del año. Hay que ver cuál es el sentido realmente, digamos. ¿Cuál es el sentido ahí? ¿Producir más petróleo? O uno agarra los números de producción de petróleo y no están creciendo. ¿Cuál es el objetivo? Por eso te digo que está bueno por lo menos instalar en agenda esto. ¿Cuál es el objetivo de dar un terrible aumento al gas como lo estás dando? O proponerte aumentar un 10, 15%, 20% en 2, 3 años, 4 años la producción de gas. Bueno, díganlo.
que sea ese el objetivo, porque si el objetivo es, te doy 300, 400, 500% de aumento de precio, para que después no sepa cuál es la meta, cuál es el objetivo de producción local. Claro. O sea, Aranguren lo dice conceptualmente, es muy lindo. Ahora, siéntense con cada uno de los conformadores de precios, con las 7, 8 productoras de gas que concentran el 8% de gas de la Argentina, y fijen metas, producción. Bueno, listo, muchachos. Ustedes el año pasado decían que no tenían precio. ¿Es verdad? Sí, puede ser verdad, es cierto. Ahora, tenemos que incentivar la inversión en la Argentina. Bueno, armemos un plan quinquenal. ¿Les gusta? Bueno, totalmente. armémoslo. No, ni hablar. Armar una mesa de negociación, lo mismo con la industria. Lo que falta acá me parece es un poco más de política, o sea, de política. sentar. Ahí quiero ir. Pedro, ¿con cuántos gobiernos tuviste este rol de estar en la defensa del consumidor? En realidad empezamos en 1988. Quiero saber. Cuando el ministro Terraño decretó un aumento del gas del 300%, y desde La Matanza confluimos 20 de sociedades de fomento a reclamar la anulación del aumento de tarifa. Contame qué pensás de estos funcionarios. ¿Los entendés? Son insensibles, realmente son insensibles. Los pocos que hemos charlado con algunos de ellos demuestran su insensibilidad, su desconocimiento de la realidad social. Yo muy importante eso. Lo llevaría a Aranguren a recorrer las pequeñas y medianas industrias, las casas de familia, para que se dieran cuenta de la realidad. Que nunca fue. No conocen. Estoy seguro que nunca fue. Desconocen la realidad. Porque Por nunca eso, han hecho política. Pero están jugando con fuego, Pablo. Yo realmente, el exintendente Matanza habló de la caída del presidente. Lo dijo en muy mala forma. Bueno, pero a ver. Pero algo hay detrás. Yo soy de La Matanza. Conozco el segundo y el tercer cordón. Nuestra entidad nació en La Matanza. 38% de trabajadores en negro en La Matanza, hay más del 40% de trabajadores en negro. Son con los que viajamos todos los días en el Sarmiento, que vienen a trabajar por mucho menos de 10.000 pesos, 7.500, 8.500 pesos, sí. Y tienen familia. Esa familia con ese salario, ¿cómo llega a fin de mes? ¿Cómo cubre la canasta diaria? Yo entiendo lo que dice acá el compañero sobre los planes de inversión, todo perfecto. Ahora, no se puede hacer con la gente afuera. Tiene que ser con la gente adentro, repitiendo algunos mensajes. Marcos Peña, Dietrich, hay que llevarlos en una combi al conurbano, perdóname, urgente. Una visita guiada le vamos a hacer al conurbano. Discutíamos eso de decir, bueno, que son todos CEOs que provienen del mundo privado, que a vos no te parecía mala la crítica. Lo reconozco. Bueno, me parece que tiene que ver más bien con esto. Vienen del mundo privado, pero también vienen de escuelas privadas, vienen de familias acomodadas, y evidentemente no es una crítica per se a esa gente, pero para gobernar, evidentemente tal vez falta la sensibilidad social, que es evidente que no. El conocimiento. Y el conocimiento, la distancia con la realidad social de la que hablaba Pedro recién. Yo reconozco que vos tenés razón. Yo me enojé con esa crítica porque me parecía que era discriminar por el origen. Pero estoy viendo, y te tengo que dar la razón, estoy viendo que ese origen es fundamental para que ellos no entiendan lo que está pasando. Realmente no lo entienden. Claro, bueno, no han visto un pobre, te voy a decir algo feo. Subió la tarifa del helicóptero. No han visto un pobre en su vida, te soy sincero. Es un problema muy serio. No pensé que iba a ser así. Te reconozco que me equivoqué. Muy bien. Pedro, te quería preguntar además, recién recordábamos los dichos de Espinosa, que para mí no fueron tan ofensivos como después se lo quiso plantear. Él decía que por primera vez en muchos años a las municipalidades estaba llegando la gente ya no a pedir un laburo, a pedir comida. Bueno, a pedir comida. Te doy un dato. En la provincia de Buenos Aires los hospitales no están proveyendo leche en polvo, porque no se está entregando desde la provincia de Buenos Aires. Pasó en Ituzaingó, pasa en Ituzaingó, pasa en los hospitales de Moreno. Digo, algún dato. En alguna provincia se recomenzó el sistema del trueque. Sí. Bueno, Jujuy. Esta situación. Cuando arranca el trueque, dicen los que saben. Cuando arranca el trueque, estamos en 2001, está 2002. muy complicado. En Jujuy es claro eso. Sí, bueno. Pero, a ver, insisto, el segundo, tercer cordón, donde viven millones de argentinos, no hay un salario que llegue a 10.000 pesos. Esto es lo que tienen que entender los que deciden las políticas económicas. Con esos salarios, ¿cómo se puede resistir todo el aumento que hubo de precios desde noviembre hasta la fecha? Todos los aumentos de los servicios públicos. Imposible, pero bueno. Mariano. Como usuarios lo que queremos es como lo que viene reclamando los gremios, los que vienen reclamando el resto de la sociedad, lo que vienen reclamando los partidos políticos. Queremos que haya medidas de contingencia, queremos que se llame a un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas y por supuesto con las entidades de defensa del consumidor, con todas las fuerzas vivas, con la Iglesia, porque esto lo solucionamos de alguna forma entre todos los argentinos o esto no lo solucionamos. Tiene que haber medidas de control de precios.
tiene que haber sensibilidad social, lo que ustedes comentaban. En síntesis, tiene que haber, lo que vos decías, política. Tiene que haber política. Solos no lo van a poder no hacer. Lo van a poder es una solucionar. locura. Tiene que haber Primero política. Es una locura lo que están haciendo, pero además tratar de hacerlo solos, sin charlar con la gente. Bueno, a ver, de locos. nosotros como organización de usuarios y consumidores conformamos entes reguladores. El aumento de la energía eléctrica, no hubo audiencia pública, no fuimos consultados previamente para dar una opinión. El gas natural pasa lo mismo, no hubo audiencia pública, no va a haber audiencia pública, no fuimos consultados para ver si teníamos alguna opinión respecto a los incrementos. Bueno, nos parece que hay una soberbia, además de la insensibilidad, que obnubila a las autoridades. Y es muy peligroso cuando no ven la realidad, ¿no? Insistimos con el tema de la... Pedro, pero grandes palabras, realmente. Hay soberbia y no ven la realidad. Insistimos con el tema de la auditoría. Queremos saber qué se han hecho con los millones y millones de pesos que durante todos estos años llegaron a los subsidios. Transporte, no nos olvidemos de 11. Muy bien. Sí. Bueno, ¿qué más podemos agregar, Nico? Un dato concreto es lo que decía Pedro recién, digamos. Esto es, aunque parezca mentira, son cuadros temporales, digamos. Acá lo que falta es una revisión tarifaria integral, que lo que dice el Enargas, que es el ente regulador, que va a tener un lugar muy importante porque tiene que regular, a ver dónde va toda esta plata que está recaudando el sistema, digamos, a partir del aumento de tarifas. Tiene que convocar una revisión tarifaria que se va a concretar concretamente en agosto, septiembre de este año. Lo mismo va a pasar con la electricidad. La pregunta, yo te lo digo, a mí me impactó el nivel de aumento de gas. En el tema eléctrico lo entiendo, cubro estos temas todos los días. Y en el tema de gas digo, si vos tenés una revisión tarifaria en agosto, septiembre, ¿por qué no surfeaste un poco mejor la ola, sobre todo que venís de aumentos fuertes? Y ahí sí, en una revisión tarifaria con las asociaciones de consumidores, con los productores, con los transportistas, con los distribuidores, porque acá te pasa un tema que es particular y que para mí es un síntoma de la magnitud de este aumento. Cuando uno habla con transportistas y distribuidores de gas, o sea, con la Metrogas, Gas Natural y demás, son los distribuidores, son las empresas que a vos te llevan el gas a tu casa. Lo que te dicen en off esas empresas es que realmente les llama la atención el aumento que tuvieron los productores, el precio del gas, que es realmente lo que explica el 80% de la tarifa. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Ahí está la cuestión de lo que decía Massa del serrucho o del bisturí, ahí está la cuestión de la sintonía fina, ahí está la cuestión de sentarte y negociar y buscar un camino, un sendero de precios, esto que siempre se habla, un camino gradual para reducirlo. Totalmente. Y encima los funcionarios no atienden el teléfono solo si sos muy contemplativo en las preguntas que haces, ¿no es cierto? Bueno. Eso es penoso también, ¿no? Porque hay que hablar con la gente, hay que escuchar a la gente. Y hay que hablar con todos los medios, ¿no? Con algunos sí, con otros no. Además de todo. Porque esto además no está siendo comunicado. No comunicaron, porque vos decís, hablaron con periodistas especializados, pero tienen que hablar con la gente, hay que explicarle el tema del gas a la gente, del agua. No se puede largar las medidas en el boletín oficial y creer que ya está. Es demencial, realmente. Bueno, muchas gracias a todos por la visita. Gracias a ustedes. Seguramente nos vamos a seguir viendo.